Capítulo 1, versículo 26-27. Viviendo de apariencias. Qué tema, qué tema el de hoy. Yo pensaba por mí mismo, y Señor, ¿y si yo estoy viviendo de apariencias, qué pasa? Y a veces uno no se da cuenta. Porque ya se hace una cosa constante. Lo hago siempre, así que vivo de apariencias, entonces me parece que está bien lo que hago, para colmo, entonces peor aún. Vamos a Santiago capítulo 1. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a leer varias veces más mientras vamos quitándole a este pasaje toda la enseñanza que Santiago nos deja en este libro. Capítulo 1, versículo 26 y capítulo 1, versículo 27 dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros, esto es una cuestión de apariencia, queridos, es una cuestión de apariencia. Si alguno se cree religioso entre vosotros, yo, por favor, tengo mi iglesia, yo me voy ahí, y no refrena su lengua, ahí está la otra parte. O sea, vos te decís que sos religioso cristiano, maravilla, no sé, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hay que entender el trasfondo que ocurría en la época en que Santiago está escribiendo esto. Muchos de los judíos estaban siendo perseguidos, muchas esposas perdían sus maridos y muchos perdían sus padres y eran huérfanos, y era la época en que esto sucedía, ¿verdad? Entonces, detrás de este versículo, en realidad lo que el Señor está diciendo es que todos nosotros tenemos que dejar únicamente nuestra zona de comodidad, dejar de vivir de apariencia de que somos buenos cristianos y cambiar eso. Hoy vamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? Un comentarista comenzó su estudio de estos versículos diciendo: para poder disfrutar al máximo tu televisión, necesitas tener sonido e imagen. Y él continuó diciendo: audio sin imagen simplemente no funciona. No es suficiente ver algo sin sonido o oír algo sin poder verlo. La televisión fue diseñada para entregar ambos, sonido e imagen. Ya habrán visto películas de terror, entre paréntesis, ¿verdad? Te tiene que transmitir el miedo. Esa es la funcionalidad. Y ellos tratan de hacerlo más parecido a la realidad, al punto de que muchos de ellos hacen pactos en plena película. Por eso no recomiendo que vean películas de terror, porque muchas veces hacen invocaciones al mismo diablo, y en tu casa está con el volumen a full invocándole al diablo, ¿verdad? Entonces, para que sea más realista, ellos de verdad hacen estas invocaciones en muchos casos para que realmente sea realista, ¿verdad? Pero el diablo, que no es ningún tonto, de verdad está usando esto para ganar espacio en tu casa y también, de hecho, en la vida de estos actores, ¿verdad? Lo mismo sucede con las películas cristianas, entre paréntesis, solamente que en contrapartida, ¿verdad? Los cristianos oran antes de entrar a cada escena y piden la bendición de Dios. En cualquiera de las películas cristianas que hayan visto es así. ¿Alguna vez lloraron en alguna película? ¿Sí? Muchas veces. Todos ya lloraron acá en alguna película, estoy casi seguro. Y después te das cuenta de que son solamente actores. Ellos están actuando.
pero a vos te da ganas de ayudarlos, ir ahí, darle una mano. Ellos realmente no hay un verdadero amor, no están se aman demasiado. Parece tan lindo la familia y parece que hay un drama ahí, pero no hay una verdadera familia, son actores, ¿eh? De repente vemos a una novia, a un novio enamorado, y cuánta pasión. En realidad no hay verdadera pasión. Y mi vida, queridos hermanos, y tu vida delante de Dios es una película. Un día Dios nos va a hacer pasar en el tribunal de Cristo nuestra película, ¿verdad? Y ahí realmente vamos a ver qué hicimos genuinamente y qué hicimos viviendo de apariencia, que es el tema de hoy, ¿verdad? ¿Qué es realmente? Mi vida delante de Dios es una película. Y en el tribunal de Cristo va a ser así. Por ejemplo, esta mañana tuvimos la cena del Señor un ratito antes, ¿eh? ¿Cómo participaste allí? ¿Realmente te acordaste de que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, que dio su vida por vos y estuviste pensando en lo que Dios hizo por vos? ¿Estuviste en ese momento recordando cuando el pan se partía, que era su cuerpo el que fue partido por todos nosotros, o en el jugo de la uva, que era su sangre la que se derramaba? ¿O simplemente viniste para las apariencias y participaste de este memorial? Entonces, está bien, para nosotros hiciste bien, pero para Dios, Él sí se dio cuenta de que participaste como si fuera sin mucha genuinidad. Bueno, y este autor que hablaba acerca del sonido, de la imagen de la película, continuó diciendo: la vida cristiana es como la televisión. No es suficiente que la gente escuche lo que nosotros decimos, también la gente necesita ver lo que decimos, pero tenemos que hacer. Nuestro testimonio debe ser con imagen. Nuestro testimonio cristiano tiene que ser con sonido. O sea, tenemos que ponerle acción a la vida cristiana. Porque si nos quedamos ahí, entonces lo único que estamos haciendo es vivir apariencias. El domingo pasado estuve hablando acerca de leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, pero no obedecer la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Eso es vivir apariencias. Entonces soy cristiano, pero yo no obedezco. Yo digo que hay que hacer esto, etcétera, etcétera, y bueno, no obedezco. Y el libro de Santiago, queridos hermanos, entiende que nuestro corazón, como la televisión, tiene problemas diariamente proyectando lo que debe ser en la pantalla de nuestra vida. Y donde las personas pueden ver un episodio de un verdadero cristianismo. ¿Cómo van a ver el episodio de verdadero cristianismo si vos no vivís una vida de verdadero cristianismo? Miren, y empezamos anotando. Recuerden, Santiago le está escribiendo esta carta a creyentes y él está a punto de darles 3 maneras en las que ellos pueden vivir su fe y marcar una diferencia en este mundo. Y él va a desafiar al creyente en 3 aspectos. En nuestras conversaciones, por eso él dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 26, dice: y no refrena su lengua. Primero les va a desafiar en cuanto a vivir, en cuanto a sus conversaciones. En segundo lugar, lo va a desafiar en su compasión. Y en tercer lugar, en su carácter. Así que vamos a comenzar a analizar estos 3 puntos rápidamente de estos 2 versículos de la Biblia. ¿Les parece a ustedes que pueden aprender hoy algo interesante? ¿Nos le parece que alguna vez ya hicieron esto o ya hicimos esto? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí?
Entonces, en primer lugar, punto 1, nuestras conversaciones nos delatan. Así mismo. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Vana. No refrena su lengua. Por favor, subrayen esa frase. No refrena su lengua. Entonces, yo soy cristiano, vengo a la iglesia, pero no refreno mi lengua. Entonces la religión del tal es vana. Y yo agregaría, queridos hermanos, algo más que hoy está muy de moda, ¿verdad? Si Santiago vivía en esta época, va a decir, y no refrena su Facebook. Hay gente que se manda indirectas por Facebook. No refrena su WhatsApp. Porque como no le va a encarar frente, le dice por WhatsApp. No refrena su Instagram. Y ahí hay un montón de redes, ¿verdad? No vamos a decir todas. Santiago hace referencia acá a la religión 2 veces en este versículo. La palabra original acá casi no aparece en el Nuevo Testamento. Y esta palabra aludía a la cultura de aquel entonces, cuando un individuo que admiraba a sus dioses literalmente temblaba en su presencia. Y esta palabra llegó a referirse a la práctica meticulosa de ritos religiosos. Entonces, lo hacen porque tenían miedo de equivocarse o de no hacer lo que su religión le estaba exigiendo. Su religión le exige hacer esto. Entonces, yo hago esto porque mi religión dice que yo tengo que hacer eso. Y eso es lo que hacían en la antigüedad. Nosotros sabemos que nosotros somos libres por el Señor, así que no tenemos por qué hacer por eso. Entonces tenemos que entender por qué hacemos lo que hacemos. Por eso empecé con el ejemplo del memorial de la Cena del Señor, que es simbolismo. Entonces, primero tengo que saber por qué hago el memorial, por qué hacemos esto, por qué tenemos que recordar. Y eso es muy importante que entendamos realmente. Así que recordemos que Santiago se está refiriendo a creyentes judíos del primer siglo. Y ellos eran meticulosos, eran muy cuidadosos para orar, ayunar, ir a la sinagoga para adorar a Dios y que daban de sus recursos para la iglesia. Eso hacían todo. Una maravilla. Así que nuestras conversaciones nos delatan, pero Santiago acá está hablando del religioso. Esto es el que practica la religión, lo hace mediante una expresión condicional. Dice acá, si alguno se cree religioso, que equivale, si alguno piensa que es un religioso. Se trata acá de una persona que se considera religiosa. No es que sea religioso, sino que él se considera de este modo a sí mismo. Querido, hermanos, mientras vos todavía vivas de las apariencias, mientras hagas eso, vas a seguir teniendo muchos problemas, porque el cristianismo es un cristianismo que sale del fondo de tu corazón. Tienes que saber por qué hace lo que hace, por qué creo lo que creo, por qué leo la Biblia, por qué sigo a Cristo, por qué creo que Él resucitó, por qué creo que voy a ir al cielo, por qué creo que hay una eternidad, por qué creo lo que creo, pero para eso tengo que tener convicciones. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y de eso se trata. No hago esto porque es importante hacer esto, todos los domingos tengo que hacerlo. No hago por eso. Yo lo hago porque entiendo que lo que hago lo hago para el Señor. Yo lo hago porque entiendo que Él murió por mis pecados, porque entiendo lo que es el sacrificio en la cruz del Calvario, porque entiendo que Él es Dios y que si Él es Dios y Él hizo eso por mí, yo tenía que haber como mínimo amado a Él. Mucha gente viene a la iglesia no porque ama al Señor, sino porque es religioso.
Y eso es lo que dice Santiago acá. Pero ahora va a entrar a algo mucho más fuerte. Nótese que no es una expresión externa de genuina espiritualidad. No está hablando de piedad o devoción, sino de religión. La palabra religión, ya lo he dicho 1000 veces, viene de una palabra compuesta, religar. Es el intento del ser humano de volver a ligarse a Dios. Él se desligó, ¿verdad? Ahí en el huerto del Edén, y él trató por sus medios de llegar otra vez a Dios. Y entonces religarse, eso es la religión. Y la religión como tal, ¿verdad?, no funciona. La única forma de religarnos a Dios es por medio del Señor Jesucristo. No hay otra manera. Bueno, así que no es una expresión externa de genuina espiritualidad. No está hablando de piedad o devoción, sino de religión. La diferencia es que el piadoso está lleno de Dios y hace cuanto le agrada a Dios, mientras que el religioso está lleno de normas y de prácticas, haciendo lo que le agrada a sí mismo. Yo aprendí esto con el tiempo, queridos hermanos, y hasta hoy sigo luchando contra esto. Sigo luchando para saber si lo que hago es por una cuestión de religiosidad o lo que hago es porque amo al Señor. Si yo aprendí a hacer eso y el Señor me ordena que yo tengo que hablar de Cristo, que yo tengo que discipular a otra persona, pero no lo hago, no está luego en mi radar este año, ya estamos terminando el año, pero de todos modos no lo voy a hacer. Entonces la verdad es que estamos perdiendo nuestro tiempo porque no tenemos ningún deseo de obedecer a la palabra de Dios. Y Santiago tiene en su mente a la persona que se centra en manifestaciones externas simplemente, en una piedad aparente. Y el asiduo asistente a los cultos, el dador público de sus ofrendas, sus limosnas, el participante en las oraciones, en las reuniones. Santiago piensa en quien cifra todo su interés en pautas externas de conducta. Y es aquel que se gloría en la apariencia, pero no en el corazón. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 12. Pablo tenía este problema. De alguna manera Dios le dijo a él: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Acuérdense que Pablo era un hombre que respiraba contra los cristianos. Él tenía ese impulso contra ellos. 2 Corintios 5, 12 dice él, cuando ya cambió su vida, dijo: no nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Hay gente que se gloría en las apariencias, pero no en el corazón. Una característica del que se considera religioso es que no domina su lengua. Es decir, no controla su forma de hablar. Esta persona tiene graves problemas con su lengua. Una lengua que no ha sido refrenada. Una lengua que es literalmente como un caballo salvaje, sin dominar. Y el testimonio de estas personas en realidad opaca. Su testimonio es opacado por sus conversaciones. Porque cuando habla, opaca su testimonio, sus conversaciones. Pese a ser muy religioso, es incapaz de ponerle límite a su modo de hablar. Alguna vez pídanle la opinión. A ver, ¿qué pensás de Sergio? Ahí está Sergio. Y comienza. A mí me parece que Sergio, ¿qué pensás de
Pedro? ¿Qué pensás de Nico? ¿Qué pensás de...? Y va a comenzar, a mí me parece que él es así. No tiene rienda, siempre le ve todo negro. Nadie es bueno. La verdad, él es el único bueno. En el fondo, esa persona que critica a todo el mundo, él lo que está diciendo es que él es superior al resto. Y que verdaderamente esa persona no es así. Es decir, su testimonio, que parece bueno, que viene a la iglesia, que parece que está bien acá, pero es pura apariencia. Y su testimonio lo que hace es opacar, es opacado por la forma en que habla él. Miren, la manera de hablar de un cristiano, escuchen lo que le voy a decir porque quizás esto sea lo que tendrían que anotar hoy. La manera de hablar de un cristiano tiene que ser siempre positiva y edificante. Les voy a repetir. La manera de hablar de un cristiano tiene que ser siempre positiva y edificante. Edificante. Esa es la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. Y así lo dice el apóstol Pablo. Miren lo que dice Efesios 4:29. Efesios 4:29. Ninguna. ¿Cuánto es ninguna? ¿Cuánto? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No es grosería, querido hermano. Es cuando vos le acusás a un hermano, no sabes y nada muy bien, pero a mí me parece, yo creo, no vayas a acusarle, no digas. Entre tu pensamiento y en tu lengua tiene que haber algo en el medio, que vos decís cuando tu pensamiento iba a decir algo, para ahí, Ninguna palabra corrompida no salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias al oyente. Señores, cuando le hablas algo, yo te quiero contar algo, quiero que ores nomás por él. Ahí ya viene la murmuración. Claro, porque yo le amo. Viste que yo le amo y no sé cómo ayudarle, te voy a contar. ¿Sabes qué dice acá? Que tiene que ser lo que vas a decir a fin de dar gracia a los oyentes. Y vos no le das gracia a los oyentes cuando le hablas mal de alguien a otra persona. Hay gente que es especialista en hablar mal. El pastor Samuel Pérez Millo dijo, las palabras corrompidas, sobre este pasaje de Efesios 4, dijo, las palabras corrompidas son las que envenenan, las que tienen en sí mismo el germen corruptor del pecado. El problema de la lengua es terrible, querido hermano. Sin duda, una expresión típica de palabras corrompidas tiene que ver con la murmuración. Esto sí que es típico. Mira lo que dice Santiago 4:11. Vamos a llegar ahí, No voy a quitar Santiago 4, porque estamos en Santiago 1 todavía. Pero tengo que decirlo. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Qué hay que hacer? No murmurar los unos de los otros. Los unos de los otros, ¿a quién le incluye los unos de los otros? Le incluye a Sergio, a Sandra, a Pedro, a Marla, le incluye a todos los que están acá, ¿sí? Entonces, no murmuréis los unos de los otros, lo dice el apóstol, lo dice Santiago. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Acá hay muchos jueces. Dios nos llenó de jueces en la iglesia. Santiago 4:11. Santiago afirma que la lengua puede ser utilizada como un instrumento en las manos del maligno. Y él lo está comparando, y vamos a hablar de esto después, con un fuego, un mundo de maldad que está puesta entre nuestros miembros, dice Santiago, y contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, capítulo 3, versículo 6. Vayan después ahí. La lengua se presenta como un fuego que devora, que destruye. Y vamos a llegar allá al capítulo 3 en algún momento, pero esto es un anticipo rápidamente y le voy a decir 3 cositas rápidamente sobre la murmuración. Número 1. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es una conversación en
perjuicio de un ausente. Somos muy gallitos para pelear cuando no está el otro gallo. La murmuración es una conversación en perjuicio de un ausente. Y espiritualizamos, espiritualizamos. Lo que pasa es que te cuento a vos porque yo sé que vos le podés ayudar. En realidad, no, querés contarle. En segundo lugar, la murmuración se parece al humo. Se va pronto, pero deja todo manchado. ¿Conocen los humos? ¿Está bien? Ya tiró, ya dijo. Y en tercer lugar, la murmuración nunca anda sola. Siempre está acompañada de otras cositas como la amargura, la murmuración. Con amargura es terrible, ¿eh? La murmuración se acompaña de envidia, de enojo, de queja, de falta de contentamiento. Siempre andan con ella. ¿Cierto o no es cierto? Siempre hay eso. ¿Ustedes ya escucharon hablar a alguien mal de otro? Qué pregunta más tonta, ¿verdad? Sí. Hay gente que se plaguea de noche y de día. Y nunca jamás hacen lo que dice la palabra del Señor de traer gracia a tus oyentes, tus oídos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste lo contrario a la murmuración y trataste de alentarle a alguien, por ejemplo? Traerle gracia, animarle a alguien. Le dijiste, ¿sabes qué, hermano? Te veo cada domingo acá y me alegro tanto. Te suelo ver sonreír y eso me anima a mí. Muchas veces nos fijamos solamente en los problemas. Hay un problema, nos falta esto, nos falta aquello. Hay muchas cosas que faltan, hay que reconocer. Pero, ¿y si damos gracias a Dios por todo? ¿Y si damos gracias a Dios porque hay una oportunidad para hacer algo más para su gloria? ¡Qué maravilloso! Pero nosotros somos de murmurar muchas veces. Para Dios, señores, es tan importante que cuidemos nuestra lengua que al hablar a su pueblo, como debe ser su conducta diaria, el Señor en Levíticos 19:16 le dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, yo Jehová. Así, no lo hagas. No andes chismeando entre tu pueblo. No tenés que hablar mal de tu hermana, de tu hermano, de tu esposo, de tu esposa, de tu hija, de tu hijo y de tu papá ni de tu mamá. No podés, no tenés, no vas a ayudar en nada, sino que sea gracia, dice la Biblia, para darle gracia al oyente. Eso dice la palabra de Dios. ¿Escuchaste? ¿Te parece claro? ¿Te parece que así tiene que ser? Eso dice la palabra de Dios, querido hermano, pero algunos quieren vivir de las apariencias. Hoy el tema es la apariencia. Algunos quieren vivir de la apariencia. Yo soy muy creyente. Yo, no sé, doy mi vida por el Señor. Solamente que no domino mi lengua, es mi único problema. Queridos, eso está mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si alguno se cree religioso y no domina su lengua, entonces está haciendo mal. Su religión es vana. Un nuevo aspecto del aparente religioso es que además de ser incapaz de controlar su modo de hablar, vive engañando su corazón. Miren lo que dice Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, la idea es que su mismo corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, acuérdense de eso. Entonces, cuando va a murmurar, hay un problema en la abundancia de su corazón. La idea es que ese mismo corazón le va poniendo trampas que continuamente le hacen caer. Y aquí el verbo que utiliza significa engañar, significa seducir, por lo que da a entender el uso de manera mentirosas y fraudulentas bajo la apariencia de piedad. Una piedad, pero en realidad no es piedad, sino que está murmurando y
simplemente quiere criticarle a su hermana o a su hermano. Mira si pudiéramos hacer un ejercicio durante todo estos últimos 15 días del año, decir, Señor, no voy a hablar mal de nadie. ¡Qué bárbaro! Tremendo sería, imagínense. Y voy a hablar bien de todos. Voy a hablar bien. Algo tiene que haber bueno en fulana o en venga, no sé qué, pero algo voy a encontrar algo bueno. A veces es difícil, ¿no? Así que el tiempo verbal en que está escrita esta advertencia nos indica que está luchando con la lengua en una batalla diaria. Todos los días. Señores, todos los días. No es los domingos, no, pastor, están. Hoy yo prometo yo no voy a hablar mal de nadie. Ni aunque no sé, no importa lo que pase hoy. Igual no voy a hablar mal. Y Santiago termina diciendo que del que no quiere aceptar el freno de la lengua, dice, la religión del tal es vana. Él no dice que la religión de ese hombre no existe o que no es verdaderamente un cristiano. Está diciendo que es vana, es decir, no sirve. Donde la palabra vana significa improductiva. Imagínate hablar mal de todo el mundo. Improductivo, no sirve de nada. A veces hablan de personas que, por ejemplo, discipulan. Pero su vida, sí, ha de discipular, pero su vida cualquier cosa. ¿Ustedes saben que hay una orden de hacer discípulos? Por lo menos el domingo pasado, si vinieron, escucharon hablar de que si yo me miro atentamente a la ley, luego me olvido, no siendo un oidor olvidadizo y no un hacedor de la palabra. Es leer la palabra y no obedecer. Eso es el versículo anterior nomás, querido. El domingo pasado estuvimos hablando de 3 versículos. El problema de nosotros es que nos gusta todo lo que escuchamos a veces. Hay gente que viene después y me dice, pastor, hoy fuiste así como yo te quería escuchar. Solo que sale acá y no hace nada de lo que hubiéramos querido que ocurra, ¿verdad? Así que es improductiva. Y eso encaja a lo que dice acá Santiago, hablando de la madurez espiritual. Y ahora voy a hablar de la madurez espiritual. Y señores, este tema de la lengua que se te suelta y que vos vas a criticar la fulana mengana, a todos los músicos acá, un desastre, al que está allá atrás también, por sobre todo a ese, y a los que están aquí. Y ese, señores, es una señal de inmadurez. La actividad religiosa externa no produce automáticamente madurez espiritual interna. No produce madurez espiritual interna. Voy a pasar esto para apoyar esto. Alguien escribió lo siguiente en cuanto a la lengua y la madurez espiritual. Si usted quiere medir la profundidad de su madurez espiritual, mida la longitud de su lengua. Ahí veo un dibujito de alguien que tiene le está por pegar a su lengua. Hay que domarle. Santiago 1:27. La actividad religiosa que Dios ve como productiva y madura es cuando vos usás tu lengua y tus manos y tu mente y tus pies para honrar a otros y promover el bien de otros. Por eso en Santiago, en segundo lugar, dice que nuestra compasión nos describe. Va a dar un ejemplo acá. Santiago es un libro lleno de ejemplos. Ahora voy a dar un ejemplo, dice Santiago. La religión pura, esa que no es bla bla nomás, bla 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 bla, porque eso es lo que, mucho apariencia para el selfie, para la foto. Aquí traigo, todavía no he visto a nadie, ¿verdad? Pero imagínate uno poniendo un billete de 100,000 en la ofrenda y se quita una foto ahí para el selfie. No he visto, ¿verdad? Espero que nadie haga, ¿verdad?
Qué buena idea, me dicen algunos. Vamos a tener problemas. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Bueno, piensen en lo que está diciendo Santiago. Él no le está diciendo a la gente que para ir al cielo tienen que visitar a las viudas y a los huérfanos y llevar una vida pura. No está hablando de personas que necesitan ser salvas, sino a personas que ya son salvos. Así que Santiago, vamos allá ahí, Santiago está diciendo que necesitamos medir nuestra madurez a la luz de estas cosas. En otras palabras, si usted está creciendo en Cristo, su vida va a afectar radicalmente no solo sus conversaciones con otros, sino también su compasión para con otros. Porque ¿quién es la persona que no te va a poder devolver? Por ejemplo, es una viuda. Por ejemplo, es muy difícil que vos le hiciste un favor y te devuelve después. Y también un huérfano. Vos le haces un favor y después te devuelve el favor. No, con estas personas no vas a esperar recibir nada a cambio. Así que si estás creciendo en Cristo, su vida va a afectar radicalmente no solo sus conversaciones con otros, sino también su compasión para con otros. Y ahí note la descripción especial en el versículo 27. La religión pura y sin mácula, es lo que dice el pasaje de la Escritura. Delante de Dios el Padre. Ahí va. Así que Santiago está acá diciendo o describiendo a Dios como un Padre. Uno lo podría poner de las siguientes palabras. Dios, que es un Padre, lo cual es hermoso en este contexto, ya que Santiago está hablando de viudas y huérfanos. Imagínense viudas y huérfanos, justamente le falta un padre, o sea, los que están destituidos e indefensos. Dios tiene el corazón de un padre, queridos hermanos. David escribió en el Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Ahora quiero parar acá, ¿verdad? Porque no es que estamos llenos de huérfanos, llenos de viudas acá en la iglesia. No estamos. Pero estamos llenos de personas que necesitan ayuda. Que son gente que no te va a poder devolver. Vos le vas a ayudar. Vos le podés ayudar porque Dios te dio algo para que vos le ayudes. Pero hay gente que no te va a poder devolver el favor. Ese tipo de personas está llena la iglesia y está lleno ahí afuera de la iglesia. Querido, de eso está hablando la palabra de Dios. Santiago está diciendo efectivamente que si querés realizar una actividad cristiana que llame la atención de Dios, no la de los hermanos, y revele que estás creciendo espiritualmente, estás madurando, entonces para demostrarlo tenés que hacer el cuidado paternal y la compasión para con las viudas y huérfanos. Aunque estos son los únicos dos tipos de personas que necesitan, no son los únicos dos tipos que necesitan ser administrados por la palabra de Dios y menos por la compasión. Miren, ¿de dónde viene esto? Miren, la palabra hospital viene de la hospitalidad, que los cristianos, cuando hubo la gran expansión, se esparcieron, se le abandonaba a su suerte a la gente y los únicos que se quedaban ahí eran los cristianos. Hace poco yo le di puso el audio de alguien que está en Franja de Gaza, en Israel, ¿verdad? Un pastor, Mahmoud. Y él decía de que él se iba a quedar allí porque están sus hermanos allí. Y no importa, y lloraba. No importa si muero. Yo voy a hacer eso. Y eso fue lo que pasó durante toda la historia del cristianismo, que los cristianos se apoyaban a pesar de todo, a pesar de que eran golpeados, a pesar de que eran perseguidos, ellos se apoyaban unos a otros y se apoyaban con lo que podían.
No es que lo tenían de menos al que no tenía todo, al que le faltaba algo, sino que no, él es mi hermano, él es mi hermana en Cristo y yo voy a dar lo que haga falta para hacer que esa persona no le falte nada. Y yo tengo mucho para dar, decían en aquel entonces. Así que se establecieron hospitales, se fundaron orfanatos y se comenzaron misiones para ayudar a pobres y necesitados. Y fueron los cristianos los que comenzaron las organizaciones para ayudar a las personas sin hogar, que construyeron enfermerías, tanto para personas con enfermedades físicas como mentales. Y fueron cristianos también los que cambiaron las leyes. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud, por ejemplo, en los Estados Unidos. ¿Quién empezó eso? Un hombre pastor, bautista, llamado Martin Luther King. Lean un poco de historia, no le va a hacer daño, le puede hacer bien. Martin Luther King, pastor bautista. Él empezó, un negro, le dio con todo. Y él sacó adelante y hoy es libre, como debería ser siempre, ¿verdad? Miren, cuando la ciudad egipcia de Alejandría fue víctima de una gran plaga, los romanos huyeron de la ciudad, pero los creyentes se quedaron arriesgando su vida. El emperador Julián, que se burlaba de los creyentes y los trataba de galileos, decía: estos galileos impíos están aliviando a sus pobres y a los nuestros. No solo alivian a sus pobres, sino también a los nuestros. Y así ganaban para Cristo a más personas. El cristianismo, querido hermano, introdujo el concepto de que la vida es de suma importancia y que cada persona es valiosa sin importar su condición o su edad. El cristianismo tiene el efecto de elevar el valor de la vida humana. ¿Cómo vos estás? Vos sabés que valés mucho, tanto valés que hay una persona que murió por vos. Y si tuviera que morir de vuelta, moriría de vuelta porque Él te ama. Vos valés tanto. Pues sí, pero yo no valgo tanto. Sí valés. Para Él sí. Para Él sí. Así que la iglesia a la que Santiago escribe aquí había nacido en esa cultura donde el valor de la vida humana estaba en su punto más bajo. Había aborto, había infanticidio, eran totalmente esas cosas aceptadas en la sociedad. Séneca, el emperador romano, que murió en la época de Santiago, dijo: a los bebés que nacen con defectos los ahogamos. El infanticismo, dijo Séneca, el infanticidio era tan común en aquel entonces que la población de Grecia se redujo a causa de ello. Imagínense. El Evangelio y cómo vivimos el Evangelio es totalmente diferente. Dios está diciendo por medio de su siervo Santiago: ¿estás ayudando a los que no pueden retribuírtelo? Porque eso es lo que yo hice con ustedes. Eso es lo que dice Dios hoy. Le estás ayudando a alguien que no te puede retribuir, porque eso fue lo que Dios hizo contigo. Y nosotros hacemos lo que hacemos muchas veces no para retribuirle algo a Dios, sino por apariencias. Lo hacemos, pero cuando hacemos para el Señor, no es porque le estamos realmente devolviendo a Dios algo, sino lo que estamos haciendo, y escuchen lo que le voy a decir, presten atención. ¿Por qué hacemos? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué hacemos? Lo hacemos porque imitamos a Dios. Nosotros no le podemos devolver a Dios nada. No podemos hacerle nada. No, nada le podemos dar. Él no necesita nada. Así que, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Hacemos porque imitamos a Dios. Eso sí podemos hacer. Y ese tipo de religión pura, ¿por qué es puro? Porque demuestra la gracia del Evangelio. Eso es lo que nuestro Padre Celestial hizo por nosotros. Y cuando nosotros éramos pecadores y no podríamos hacer nada por Dios, Él nos amó y nos eligió para sí mismo.
Y así Jesucristo hizo esto para perdonar nuestros pecados y hoy tenemos la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Dios quiere que sus hijos actúen como su Padre. Los padres que están acá saben que eso es así. Yo quiero que mi hijo o mi hija sea como yo. Queridos, y aquí me hizo recordar hace muchos años cuando me acepté a Cristo como mi Salvador personal, a alguien que estaba sentadita o sentado, le importó mi vida. Y alguien dijo, a lo mejor este chico alguna vez va a servir de algo. No sé, tenía apenas 15, no tenía ni 16, pero él dijo, este chico puede servir de algo. No sabía si a los 15 años que yo le puedo dar a nada a nadie, ¿verdad? Apenas tenía 15 años. Pero esa persona dijo, voy a hacer eso por él. Esa persona sí era religión pura y sin mancha, porque esa persona no estaba esperando recibir nada a cambio. Y alguien dio su tiempo por tu vida. Alguien le dedicó tiempo a tu vida. Y vos hoy tenés que darle lo mismo a otra persona, pero también demostrar que valió la pena el tiempo que dedicó esa persona en tu vida. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Mateo 25, 35 y 36 dice, lo mismo que Pablo, pero ahora al Señor Jesucristo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Señor, ¿qué se necesita para hacer eso? Nada. Hay veces es un simple mensajecito. Le decís, vos sabés que oro por tu vida. Vos sabés que vos sos una persona importante. Sabes que Dios te ama y yo también soy una persona que te amo en el Señor. No hace falta que te declares por WhatsApp, ¿verdad? Pero a veces que no vaya a otra cosa esto. Pero así es. Y esto es como que estuve desnudo y me cubriste, enfermo, me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Esta compasión nunca queda en tal evidencia como cuando un creyente ayuda a alguien que no puede, escuchar lo que te voy a decir, que no puede devolverte el favor, no te va a devolver. Tal como cuando uno ayuda a una viuda o a un huérfano, como dice allí el pasaje en Santiago 1:27. Sea cual sea la manera en que usted demuestra compasión a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, a los enfermos, a los minusválidos, al hacerlo, usted ha escogido hacer lo que Santiago y Pablo y otros autores bíblicos nos exhortan a hacer. Demostrar compasión por aquellos que están en necesidad. Es que, señores, yo no puedo saludarle a todos. Pero qué lindo sería poder saludarlo a todos. Pero qué lindo sería que sobre todo le saludes vos que estás ahí sentado o sentada a alguien que vos sabes que es una persona necesitada. Y aunque sea le regales una sonrisa. Aunque sea le regales un abrazo. Hay gente que viene porque quiere. Hay gente que viene porque quiere recibir. ¿Por qué no das? Es mejor, más bienaventurado dar que recibir. Entonces, no te quejes si alguien no te saludó. Al contrario, andá y saludale vos. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Entonces voy a preguntar a cuántos ya le saludaste esta mañana. Y a cuántos le vas a saludar al salir de aquí. Porque por lo menos no traje nada para dar. Pero puedo darle un apretón de mano, un abrazo, una sonrisa. Puedo dar. Y al salir de aquí hay alguien más que no le conocías capaz y que ahora le conoces y que a hoy por fin tenés la oportunidad de ir y saludarle. Así que la historia de la iglesia cuenta que cuando los creyentes en Holanda escucharon
de las tropas nazis que estaban destruyendo orfanatos, le voy a contar una historia sobre alguien que se llama Corrie ten Boom, y que escribió varios libros, pero hay uno muy, muy lindo que habla de su historia. Y cuenta que en Holanda, ella vivía allí con sus padres, estaban destruyendo los nazis orfanatos, llevándose a los niños judíos y enviándolos a campos de concentración. Algunos arriesgaron su vida y se hicieron pasar de agentes de policía y se llevaron a los niños judíos a casa de creyentes para que los protegieran y los cuidaran. Una de las casas que usaban como guarida era la de la familia ten Boom, donde se crió la famosa misionera Corrie ten Boom y su sobrino Peter. Cuando los alemanes descubrieron la guarida de ellos, enviaron a todos los niños a los campos de concentración. Les quiero contar una historia nomás. Escuchen un poquito más. Presten atención de cómo termina esta historia. Peter, era el hermano menor de Corrie, llegó a convertirse en un evangelista. Y muchos años más tarde, ya siendo un hombre mayor, Peter estaba predicando en Israel cuando de repente tuvo un paro cardíaco y lo tuvieron que llevar al hospital ahí en Israel. Él necesitaba una cirugía para salvar su vida y justo antes de la operación el cardiólogo le dijo: veo que tu apellido es ten Boom. ¿No será por casualidad pariente de los ten Boom de Holanda que escondieron niños judíos? Peter respondió: sí, esa es mi familia. Y el médico le respondió con lágrimas en los ojos: yo soy uno de los bebés que salvó tu familia. Creo que ahora es mi turno de salvarte la vida. Así que finalmente la operación fue un éxito. Queridos, en nuestro caminar con Dios, mientras crecemos y maduramos de conformidad a Cristo, nuestro desafío es que podamos marcar la diferencia en nuestras conversaciones, en nuestra compasión y finalmente en nuestro carácter. Y esto nos dice, en tercer lugar, lo siguiente. Ya vamos al último punto. Nuestro carácter nos define. Y dice el versículo 27, y guardarse sin mancha de este mundo. Guardarse sin mancha. Subrayen, guardarse. Algunos dicen, eso es imposible, pastor. ¿Cómo es eso? Y tienen razón, porque el mundo nos contamina, hay que reconocer, ¿eh? Pero Santiago nos está diciendo que si queremos vivir nuestra fe, y el que vive la vida de fe en relación y comunión con Dios debe guardarse de sí mismo sin mancha. Y esto que Santiago está diciendo indica una acción continuada que permite, que persiste en conservarse inmune a la contaminación. Implica una responsabilidad personal consistente en guardarse a sí mismo. Así que la contaminación que ha de evitarse es la contaminación del mundo. Esa es la contaminación que tenemos que evitar. El Señor no pidió al Padre que preservara a los creyentes quitándoles del mundo, sino guardándoles de este mundo. Anoten ahí Juan 17:15. Jesucristo en su oración dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esta frase quiero que se los grabe. El peligro, señores, no consiste en vivir entre mundanos, sino en vivir como mundanos. El término mundo, usado para referirse al sistema gobernado por Satanás. El creyente que ama al mundo y a sus cosas se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad de este mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y un gran escritor, Warren Wiersbe, dijo: el mundo quiere manchar al creyente para contaminarlo. Escuchen, Primero
existe la amistad de este mundo. Santiago 4:4, existe. Luego, que lleva a un amor a este mundo. Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Y si no tenemos cuidado, ahí está. Y si no tenemos cuidado, nos conformamos al mundo. Romanos 12:1 y 2. Yo pregunto, ¿hay creyentes así hoy? ¿Hay algunos de ustedes que aman al mundo? ¿Hay algunos de ustedes que lleva ese amor al mundo? Tenemos que tener cuidado de no conformarnos a este mundo. El mundo, ¿sabes qué te dice? Te voy a decir lo que te dice el mundo. Vos sos más importante que nadie. Vos te tenés que regalar a vos mismo esto y te tenés que regalar aquello. Porque más importante es amarte a vos mismo o a vos mismo. Pero te voy a decir algo. El Señor te pide que te despojes a ti mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso de despojarse es lo que Él quiere, que imitemos al Señor Jesucristo. Eso es lo que dice así la palabra de Dios. Miren, la vida de Lot ilustra este principio. Él puso su carpa cerca de Sodoma y Gomorra, y no mucho después Sodoma y Gomorra entró en él y perdió su testimonio aún. Terminó perdiendo a su propia familia. ¿Todo por qué? ¿Por qué perdió a su familia Lot? Porque trivializó, es el mundo. Es un poquito nomás del mundo. Esto nomás me gustaría hacer y esto nomás no le va a hacer nada, ni un poquito de daño, no te preocupes, esto nomás voy a hacer. Hasta ahí nomás, no voy a llegar a más. Y se va alargando despacito a darse total y completamente a este mundo. Por eso la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y quiero decirte algo. La persona que menos está oyendo esta mañana es probablemente la que más necesita hoy este mensaje. Es aquel que está acariciando el mundo. Dice, no, pero yo no voy a llegar ahí. Tony Evans, un pastor, dijo así: conozco a alguien que puede quitar las peores manchas que usted jamás puede tener. Y Dios es especialista en remover manchas. Dios está listo para ayudarte a vivir una vida que defina quiénes somos. Somos hijos de Dios y que ha decidido guardarse de este mundo. ¿Hay algunos de ustedes que ya saben de qué religión estamos hablando hoy? La pura y sin mancha. Hay gente alrededor de ustedes que necesita la ayuda de ustedes. A veces al salir aquí ya hay alguien que te necesita. A veces allí le tenés que hablar del Señor y animarlo. Miren, vamos a la conclusión. Nuestras conversaciones, queridos hermanos, nos delatan. Así que déjense de criticar, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando comenzamos y nos encanta, y además le encontramos vuelta. Le voy a hablar de este pastor y del otro y de todos los que están acá y de todas mis hermanas y mis hermanos. Realmente es una pérdida de tiempo trabajar en la vida de ustedes. Hay gente así. No se olviden que no vamos a poder cambiar el corazón de nadie. Solamente Cristo lo puede hacer y solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Nosotros simplemente desde el púlpito o desde ahí, el uno que en el otro, lo que hacemos es tratar de animarte a entender lo que dice la palabra de Dios, a buscar ese lugar en el Señor. En segundo lugar, vimos que nuestras conversaciones nos delatan, pero también nuestra compasión nos describe. Algunos te dicen, deja de perder tu tiempo con una persona que no te va a ayudar y no le vas a poder ayudar porque no quiere que se le ayude. Y en tercer lugar, nuestro carácter nos define. Queremos decir qué hay que hacer, pero nuestro verdadero deseo muchas veces es otro. Y no cumplimos las promesas delante de Dios. Cuando a Dios hace promesas, que dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 5,
no tardes en cumplirla. Cumple lo que prometes, porque mejor es que no prometas antes que prometas y no cumpla. Y te voy a decir una cosa. Si no estás cumpliendo la promesa que ya le hiciste al Señor, porque yo he visto muchas veces, he llamado acá a consagrar nuestra vida a Dios y hay mucha gente que se pone de pie. No vaya después a apelar a la misericordia de Dios o al amor de Dios. Hiciste una promesa y fue delante de Dios. Y si esa promesa tiene que ser dar tu vida, pues tenés que dar tu vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No hay forma de apelar de ninguna manera. Entonces, ¿cómo nos mantenemos limpios? Dice la pregunta ayer. ¿Cómo mantenemos nuestra religión limpia? ¿Cómo hacemos para mantener nuestra lengua en su lugar? Vamos a ver 3 cosas en un minuto. Número 1, rehusándonos a justificar aún la menor transgresión de nuestra lengua desenfrenada. No justifiques cuando vas a decir algo. No vayas a justificar una pequeña murmuración, pequeñita. Te quiero decir algo, pero cortito va a ser. Fulana está así, o fulano está así, o vos, ella está mal, ese está mal. Rehusate a justificar aún la menor transgresión de tu lengua desenfrenada. En segundo lugar, rehusate a ignorar las necesidades de otros que no pueden devolverte el favor. Tenés que ayudar, no te van a devolver, tenés que ayudar. Y si le tenés que ayudar a aprender de la palabra de Dios, a discipularle, aunque vos no sabes ni quién es, a lo mejor es un chico de 15 años, como era yo, y alguien quiso ayudarme. Allí para cuando tenía 16 y 17 años yo comencé a querer amar al Señor como Él amaba, porque Él era un reflejo para mí del amor del Señor. Así que rehusate a ignorar las necesidades de otros. Vos pasás al lado de alguien y la verdad que hay pocas hermanas realmente que quieran discipular acá en la iglesia, lo digo con todo el corazón, el peso de mi alma. La mayoría son hombres los que discipulan, lo digo con todo el corazón. Necesitamos gente que ayude, Y en tercer lugar, rehusate a aceptar el sistema de valores de este mundo que rechaza la autoridad de Dios. Tengan cuidado con los valores que te ven en las redes sociales que son antibíblicos. ¿Para cuándo la vida? ¿Escuchaban de hablar de eso? ¿Para cuándo la vida? ¿Cuándo más vas a volver a tener 59 años? Yo casi 60. ¿Cuándo más? ¿Cuándo más? Ya no vas a más poder después hacer esto, no vas a más poder hacer aquello, porque ya vas a estar más mayor. Rehusate a lo que venden las redes, valores antibíblicos que leen las redes sociales. En otras palabras, queridos, y con esto voy terminando, tenemos que escoger demostrar el evangelio de la gracia, mostrando control de la lengua, compasión por nuestros recursos, con nuestros recursos y pureza con nuestras vidas. En síntesis, tenemos que dejar de vivir las apariencias. Y voy a terminar con un ejemplo bíblico de la apariencia. Había una linda mujer, pero linda mujer. Juan capítulo 4, versículo 11. Cada día esperaba un poquitito la tardecita y ella se iba a recoger agua. Usaba taco alto, no sé qué es lo que usaba. No, en ese entonces no había taco alto. Ella se encontró con el Señor Jesucristo en un estanque de agua. Y el Señor Jesucristo le dijo, quiero beber agua. Y ella le dijo, siendo tú judío, ¿me pides a mí beber agua? Y él le dijo, si yo te doy del agua que yo estoy por darte, vas a beber y no tendrás sed jamás. Y la mujer le dijo,
Juan aquí, capítulo 4, versículo 11. Señor, no tienes cómo sacarla y el pozo es hondo. No sé cuál es tu situación. No sé de dónde vas a sacar el agua para dar, pero vas a tener que hacer. Y el Señor Jesucristo le dice en el versículo 18, porque 5 maridos has tenido. Mira la apariencia, pura apariencia la tuya, te venía muy bien acá. Era muy linda, pero era muy insegura. Puede tener otro marido o podés tener otra esposa. Pero si vos no funcionás, en este caso esta mujer ya probó con 5 maridos y no se resolvió el problema. Dice el versículo 18 de Juan 4, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad, le dijo el Señor, porque 5 maridos tuviste. Delante del Señor Jesucristo no hay apariencias que valgan, querido. Delante de Él no hay apariencias. Si hiciste una promesa al Señor, tenés que cumplirla. Si hiciste palabras críticas y duras hacia tu esposa, hacia tu marido, los que sirven de verdad, refrenan la lengua, refrenan. Algunas veces escuché algo decir, pastor, para vos es fácil decir confiar nomás en Dios. Pero yo que estoy pasando mal, tengo que comer. Jesús ni siquiera tenía para sacar el agua del pozo. Y no puede usar nada para darnos lo que necesitamos. Mucha gente que viene acá a la iglesia piensa que Jesús no tiene nada para darle. Así que guardate del engaño. Y tenemos que confesar hoy abiertamente al Señor, Señor, he tenido desconfianza de ti. Y no he creído en tus capacidades. Y solamente creo en las mías. No he creído en tu omnipotencia, sino que pienso que es limitada tu omnipotencia. Y además mi comprensión de ella ha sido limitada. Cuando de verdad creas y quieras servir a Dios, vas a tener que obedecerle. Y vas a tener que un día discipular a alguien, hacer lo que el Señor. Y vas a hacer por alguien que nunca te va a poder devolver ese favor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Creo que Dios hoy habló a tu corazón. Quiero que cierres el ojo. Y quiero que seas sincero con el Señor. Capaz más de una vez viniste a la iglesia por una cuestión de apariencias. Capaz no estás viviendo una vida exactamente como obedeciendo al Señor. Y si Dios hoy tocó tu corazón, y me hubiera gustado que sea el Espíritu Santo el que tocó tu vida hoy. Hoy llegó el día en decirle al Señor, Señor, ya no quiero vivir las apariencias. Decirle ahí en el fondo de tu corazón, Señor, quiero decidir hoy, no importa lo que pase alrededor mío, no importa qué me hagan, qué me digan, no me importa. Quiero dejar de vivir apariencias. Quiero dejar de vivir apariencias. Y quiero vivir para honrarte y para obedecerte, Señor. Quiero que ores ahí en tu corazón conmigo y le digas, Señor Jesús, gracias por amarme tanto y por salvarme, Señor. Y hoy, Padre bendito, quiero dejar de vivir apariencias. Y quiero tener una religión pura y sin mácula, sin manchas. Y quiero ayudar, Señor, no sé en qué, pero Señor, úsame. A lo mejor no es aquí en este mismo lugar, pero ahí en mi trabajo, ahí en mi vecino, ahí y acá también, Señor. Capaz hoy tenga que saludar a alguien, reírme con alguien, abrazar a alguien. Y gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque me trajiste a pesar de la lluvia y porque yo sabía que tú me ibas a hablar, Señor.
quiero venir el próximo domingo para que me hables con más fuerza aún a mi corazón, Señor. Ese es el deseo. Ya no quiero apariencia, Señor. Ya no quiero más apariencia. Hoy quiero tener un sentimiento real. Este es mi deseo, honrarte a ti, Señor, por el resto de mi vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.